Bueno, y estamos con el diputado Juan Guaidó, bienvenido, del Partido Voluntad Popular. Gracias, de la Mesa de la Unidad Democrática. Nuestra etiqueta política en Vladimir a la Una, para sus opiniones en Instagram, Twitter, y también pueden escribirnos a través de nuestro Facebook, Vladimir Villegas, _periodista. Bienvenido. Bueno, escuchabas al diputado Eric Rojas, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con respecto a lo que él ha dicho sobre la inmunidad parlamentaria, me gustaría comenzar por allí. Bueno, el mismo Escarrá lo ha comentado, Vladimir, lo que es una institución inherente además al Parlamento venezolano. No hay posibilidad alguna de revocar vía secretaría la inmunidad parlamentaria. Es el cuerpo el que decide acerca de las funciones de los parlamentarios. Además es fundamental para la Contraloría, para hablar claro al país, para poder hacer respetar a los poderes públicos y la función que nos legó en definitiva el pueblo de Venezuela. No pueden vía secretaría, como no pueden, por cierto, tampoco anular la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática. Eso va mucho más allá que un simple decreto y ellos mismos lo saben. Sería un fujimorazo que sucedería en Venezuela, sería casi anular el Parlamento y meterse con ese poder autónomo. Juan, ¿por qué el gobierno tiene en la mente la idea de que Voluntad Popular es un partido que promueve la violencia, que está conspirando? Ustedes fueron a la fiscalía, ¿qué? Bueno, hoy fuimos a la fiscalía a hablarle claro al país, como lo hemos hecho siempre, de cara al país, de espalda a la represión y a la persecución, como Leopoldo López lo hizo hace 2 años y medio, que hemos visto un juicio amañado, un juicio muy injusto, que se ha llevado no solamente a Leopoldo, sino a Daniel, hoy Delson Guárate, Warner Jiménez, Lester Toledo, y puedo hacer una lista aquí de más de 15 dirigentes de Voluntad Popular que han sido perseguidos por ser de Voluntad Popular, por pensar distinto. Vimos muy claramente cuál fue el llamado de voluntad, tanto en el 2014, 2015 como 2016. Miembros de la Alianza de la Unidad Democrática. Quedó revelado cuál era el plan del jueves primero. ¿Esa es una Quedó secuela de la revelado salida? ante el país, sin duda. Esto es todo Es una factura que le pasan a Voluntad Popular por estar a la vanguardia de la lucha de calle, por estar a la vanguardia de los problemas de los venezolanos. En definitiva, estar con la gente. Es lo que nos reclaman. O sea, Hablar ¿había claro un y cambio en raspado. la línea política de Voluntad Popular desde la salida hasta el día de hoy? ¿Han hecho alguna rectificación? ¿Fue un error la salida? Lo interesante, Vladimir, es que hemos continuado con la línea política. Hemos hablado de que la calle es necesaria para presionar a los poderes públicos y lograr una salida pacífica y democrática. Hemos visto como el CNE, Tibisay Lucena, tiene 73 días hoy retrasando el referéndum revocatorio por excusas además burocráticas. Hemos visto el partido de gobierno diciendo excusas. No, que el papel, que la firma, que la huella. Ninguno ha dicho vamos a ganar el referéndum revocatorio. Ninguno ha dicho vamos a contarnos que el pueblo es el que debe decidir, que es lo que hemos dicho en la Unidad Democrática, en Voluntad Popular, que sea el pueblo el que decida el futuro de Venezuela. Ya habló el 6 de diciembre, contundentemente, una derrota electoral que se llevó este gobierno de manera contundente. Habló el 1 de septiembre, de manera muy contundente, millones de venezolanos en paz, en democracia, exigiendo el cronograma del referéndum revocatorio, y habló en Villarrosa. Una derrota moral que sin duda se lleva el presidente Nicolás Maduro. Ojalá que salga del cuarto de los espejos en el cual lo tienen, no sé si secuestrados, sus asesores o quién sabe qué. Yo reconozco la fuerza política del PSV, Vladimir. La reconozco. Hoy minoritaria, hablando en términos electorales del 6 de diciembre, minoritaria en capacidad de movilización de la calle. Lo vimos también el 1 de septiembre. ¿Cómo es posible entonces que el PSV no reconozca las demandas justas sociales del pueblo de Venezuela? La petición de alimentos, la petición de medicina, de apertura del canal humanitario tan necesario hoy en Venezuela. Ajá. Y las demandas también políticas. Ahora, ¿cómo hacer, Juan, para que la oposición no pierda ese esfuerzo si, por ejemplo, no se concreta su objetivo, que es el referéndum revocatorio? Si, por ejemplo, con toda esa cantidad de personas que salieron a la calle, no se hace referéndum este año, eso sería considerado una derrota para la oposición. Yo creo que esa es la clave. Sin política a la oposición. Yo creo que esa es la clave de los próximos días. Y por eso la agenda de movilización y protesta. Yo estoy seguro que el pasado 1 de septiembre fue una gran manifestación mundial, 57 portadas a nivel de 17 países, fue un manifiesto de lucha cívica que continúa este miércoles en todos los CNE del país, que continúa el 14, que continúa el día a día. Ahí está la clave del referéndum revocatorio en el 2016. Ahí está la clave de que Tibisay Lucena debe, por la vía del cronograma, fijar las reglas de juego. Ya tenemos cronograma de béisbol. Ya sabemos cuándo es el Caracas Magallanes, cuándo es el Caracas La Guaira, para nuestros fanáticos y amigos de La Guaira que lo seguimos fielmente. Ahora, no sabemos cuándo es el referéndum revocatorio, algo tan delicado, tan importante para la estabilidad política y democrática del país. Y ojo, no es que nos regalen el referéndum, Vladimir, es que se fijen las reglas claras de juego, es que tengamos claridad de cuáles son las fechas. Mira, en el 2013 y 2014 hubo aproximadamente 3 procesos electorales en menos de 6 meses, mucho más complejos que un referéndum de un sí y un no. Mucho más complejo. Mucho más complejo. Era el presidente, inscripción de candidatos, revocatorio, colocar abajo y a la izquierda, colocar el lugar del tarjetón
¿cómo es posible que técnicamente no tenga la capacidad del CNE? Vimos una rueda de prensa hace unas semanas de Tibisay echando al traste 17 años de propaganda política. Cuando digo que el sistema más transparente, el más eficiente, el CNE más plural del mundo. Y en una hora Tibisay acabó con 17 años de propaganda. Señora Tibisay Lucena, usted sabe que hay capacidad técnica y operativa para hacer un referéndum revocatorio nacional. Muy sencillo, sí y no. Además, y le digo al pueblo de Venezuela, imagínense esta pregunta, ¿está usted de acuerdo con revocar el mandato de Nicolás Maduro Moro? Ya el país ha hablado muy contundentemente, Vladimir, esto en las calles y electoralmente. Edwin Rojas hablaba de la supuesta pugna en la oposición por el liderazgo que se reflejó, según él, en lo que pasó en la tarima. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué es lo que Les hay? revelo aquí, primicia, sí la hay, claro que la hay. Y la hay porque dentro de la oposición hay muchos liderazgos. Yo recuerdo al expresidente Chávez, que en paz descanse, decir, pónganme un gallo, preséntenme uno, que lo venzo en cualquier terreno, debatiendo en las urnas electorales. Yo le digo hoy al PSV, presenten un gallo, o es que se van a hundir con uno que no tiene ni los votos ni la intención electoral. Yo le digo, claro que sí, no solamente Enrique Capriles, no solamente Henry Ramos, no solamente María Corina Machado, Leopoldo López, por supuesto, hay muchísimo, Henry Falcón, hay muchísimo liderazgo, claro que sí. Si Lo Leopoldo bueno López de no pudiera esto, ser el candidato a la oposición en una eventual elección, ¿a quién preferirías tú? pero es que lo bueno de esto, Vladimir, es que ya ese problema y ese conflicto dentro de la unidad se resolvió. Eso se va a resolver en primarias. Aquí la unidad ya trascendió a lo electoral. Aquí hay una unidad política, mucho más robusta, clara a las necesidades del país y al petitorio. Mira, aquí hay tres cosas elementales en este momento. Cronograma del referéndum revocatorio, apertura del canal humanitario, atender las necesidades urgentes que tiene el pueblo de Venezuela y la liberación de los presos políticos. ¿Cómo es eso que el gobierno, atendiendo también a tu pregunta, quiere subirse también al ring? Un gallo amarrado, con las manos en la espalda. ¿Cuál es el miedo de contarse? Yo se lo decía, por cierto, al conductor del programa de chismes de los miércoles en el canal del Estado. Hagamos algo muy sencillo. Apaguemos las cámaras, las prendemos en un lugar en las calles de Venezuela, veamos las colas, veamos la realidad que está sufriendo hoy y padeciendo el pueblo de Venezuela. Caminemos libremente por cualquier calle de Venezuela a ver cuáles son las exigencias. Salgan del cuarto de los espejos. Las exigencias que tiene el pueblo de Venezuela son muy claras, muy concretas y deben ser atendidas de inmediato. Te dice Diego Peñalver por aquí, Juan Guaidó, ¿cumple su palabra de mantenerse en Miraflores o yo no fui? Yo creo que esa pregunta es importante. Lo primero, para diferenciar algunas cosas. Golpe de Estado, imagínense el 92, tanquetas entrando a Miraflores, 300 asesinatos, lucha cívica, millones de personas en las calles, venezolanos cruzando el puente Simón Bolívar para buscar alimento, cacerolazo en Villarrosa, esa es la lucha cívica. Cuando nosotros vayamos a Miraflores, Vladimir, vamos a ir a gobernar por el pueblo de Venezuela y por eso hemos propuesto el referéndum revocatorio. No va a ser un día, no va a ser 2 días, no. Va a ser ir a gobernar por el bien de los venezolanos. No es una toma violenta como lo hicieron en el 92. Nosotros no creemos en golpe de Estado, Vladimir. El último que intentó tomar el poder por la fuerza, por la vía de las armas, ya sabemos a dónde nos trajo. No trae nada bueno porque además adopta como política la aniquilación, que es lo que tratan de hacer hoy con Voluntad Popular. Tratan de aniquilar un partido político como si con eso eliminamos las ideas de Leopoldo López, las ideas de Carlos Beco, las ideas de Daniel Ceballos, de todos los dirigentes que están hoy perseguidos tras las rejas o en el exilio. Eso Ahora, no habla bien del talante si uno se plantea democrático un del escenario en el gobierno. cual el chavismo salga del poder, vamos a ver escenas como las que se vieron el 12 de abril, por ejemplo, ministros perseguidos, detenidos. Precisamente estamos abogando por una transición pacífica, en paz y democracia. El referéndum ¿Qué garantía hay revocatorio, de eso? bueno, el Parlamento Nacional, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, el respeto a las instituciones, el diálogo, el trabajar por el pueblo y la gente, el cronograma del referéndum. Yo creo que hay muchos elementos ahí, hay visiones muy claras hacia el pueblo de Venezuela y yo creo que ahí está para construir el país. Gabriel Molero, cada militante de Voluntad Popular es una boleta de excarcelación para Leopoldo López. Aquí dice JF Enríquez, mientras los periodistas hacen la fiesta al gobierno, la gente pasa hambre. ¿Qué lees? Bueno, leo tu mensaje. Otro comentario por aquí. Edwin Rojas, la marcha del oeste salió de la avenida O'Higgins, a la altura de la parroquia La Vega. ¿Para qué mienten? Bueno, esto es otro, es con respecto al otro invitado, ¿no? ¿Por qué se esconden todos los acusados por la DEA en la inmunidad diplomática y parlamentaria? Enrique Morales, el presidente dio muestra de respeto al pueblo. A los habría insultado igual que Guanipa, dice Enrique Morales. Mira, yo creo que ahí llegamos a un momento de reconocimiento claro. El que tenga ojos que vea, decían también por ahí. Ahí ya muy claro habló el pueblo de Venezuela, muy claro habló la gente en el país. Yo entiendo la urgencia que tiene el pueblo de Venezuela, por cierto, es muy clara. O sea, cuando usted no tiene para alimentar a su chamo, eso es muy triste. Cuando María se nos acercó en Guanar hace 3 semanas, Vladimir, diciendo que su nieta recién nacida había muerto por falta de atención primaria, ahí está la desesperación de un pueblo que quiere, que necesita soluciones, alternativas. Por Dios, eso es lo que estamos procurando al pueblo de Venezuela. Canal humanitario, o sea, eso sería un primer
un primer paso, por ejemplo, Vladimir, al entendimiento, a la claridad, no un diálogo por dialogar, para resolver el problema de la gente, fijar cronograma del referéndum revocatorio, cumplir los requisitos establecidos en la normativa del 2000, eso sería un paso importante para el entendimiento político y la resolución del problema de los venezolanos. Richard Corona hace una pregunta que creo que es muy válida. ¿Cuál es, según su apreciación, la repercusión de la toma del 1 de septiembre? La toma Bueno, de Caracas. yo creo que es muy clara. Yo creo que es un pueblo que venció el miedo. Yo creo que es sin precedentes la manifestación que se vio en Caracas. Manifestaciones que se repetirán exigiendo cronograma del referéndum revocatorio, que se repetirán exigiendo apertura del canal humanitario, resolver los problemas de los venezolanos. El cacerolazo en Villarrosa, la gente perdió el miedo. Ojo, que me da, por cierto, a veces hasta pena ajena, ¿no? Lo que conllevó ese cacerolazo a la investidura presidencial y a los símbolos que conlleva para Venezuela. O sea, porque en definitiva, el presidente de la República es un símbolo para los venezolanos. Lamento que hayan llevado hasta allá el deterioro de Venezuela, incluso en los símbolos más elementales para el país. Alexis Ramírez Lara, ¿cuál es el proyecto de país que plantean ustedes que según Edwin Rojas no tiene definido la MUD? Es muy claro, paz, bienestar y progreso. Pudiéramos hacer incluso un programa completo en cada una de las áreas, en lo social, en lo económico, en la salud, por área temática incluso. Hay muchos elementos. Lo que sí es claro es que no va a haber corrupción, no va a haber persecución política, va a haber liberación de cada uno de los presos políticos y, por supuesto, democracia. Voluntad Popular se define como un partido socialdemócrata, ¿verdad? De centro izquierda, así es. Ajá. Y son de la Internacional Socialista, como Y es AD, como es el pertenecemos Nuevo a Tiempo y la... como es el MAS. Es correcto. ¿Por qué no están juntos en una sola organización? Bueno, yo creo que eso es ¿Qué tiene un Voluntad debate... Popular que no tiene AD? Hace un par de años, por cierto, Aparte- escribió Leopoldo López un artículo que hablaba precisamente de una alianza socialdemócrata, que yo creo que ¿por qué no trascender en el futuro? Pero dependerá, por supuesto, de cada organización. Y es un debate muy interesante a futuro, el respeto a los partidos políticos. Por ejemplo, a mí me encantaría estar hablando, Vladimir, del nuevo puerto de cruceros que inauguramos en Vargas, que la nueva pista para recibir a muchos más aviones en Vargas, que recibimos al visitante 10 millones en la casa que por fin inauguramos de Reverón. Lamentablemente hoy estamos hablando del desastre que estamos viviendo los venezolanos. Políticamente incluso, ¿por qué no hablar no solamente del pacto socialdemócrata, por qué no hablar del financiamiento público de los partidos políticos, el respeto a las instituciones, las elecciones en segundo grado? Ahí son muchos los temas que nos encantarían discutir y debatir. Lamentablemente estamos sumidos en una emergencia que nos trajo un modelo fracasado en este momento del país. Gabriel Morero, el gobierno busca anular a Voluntad Popular y el liderazgo de Leopoldo López, desapareciéndolo del mapa político y ha logrado todo lo contrario. William Guevara, Juan, gente joven necesitamos en la presidencia. ¿Has pensado ser presidente? Yo te apoyo. Ah, caramba. Pregúntale a tu invitado qué ha pasado con las elecciones de gobernadores que tengo entendido tocan este año. Eric Barrios. Yo creo que es una pregunta muy importante además porque no podemos elegir entre un derecho u otro. O sea, yo no puedo elegir entre vivir dignamente y con salud o comer, como nos han querido incluso relegar a algunos personeros del gobierno. Yo creo que tenemos derecho a revocar y a elegir gobernadores. Se venció el periodo en diciembre. O sea, ¿cómo será tan débil que se siente hoy el gobierno? Que se siente, porque si no ya lo hubiesen hecho, Vladimir, y lo tenemos todos claro, que ni siquiera han asomado la posibilidad de las elecciones regionales, le tienen pánico a una joya que ellos ayudaron a vaciar. Ellos ayudaron a vaciar esas joyas con los que la sonaron en Villarrosa y en Margarita hace un par de días. Hoy, lamentablemente, hay más gente pidiendo en el metro que usuarios. O sea, ese es el terror que tiene hoy Diosdado, Maduro, a caminar por las calles de Venezuela. Yo repito el reto de Diosdado Cabello. Caminemos por cualquier calle de Venezuela en tu circuito, Diosdado, en Monagas. Si llegamos para Vargas, la mujer es un robo. Elijan y caminemos para que vean la realidad de Venezuela y a quién señalan de culpables de la crisis que vivimos hoy. Vladimir, lee este tweet. Pregúntale si no dicen nada del después del 14 de septiembre. Bueno, el 14 es importante, es una fecha además importante. ¿Por qué? Porque el CNE debe dar las condiciones con las cuales vamos a ir al 20%. No pueden agarrar y poner una máquina en el Salto Ángel, una bajo 10 metros bajo allá en Chichiriviche, la costa, en Vargas. Aunque así la pusieran, vamos a ir al 20% y vamos a revocar porque tenemos la gente. Exigimos condiciones justas como lo dice la norma del CNE del 2007. Corresponden una máquina por cada 1000 electores, es decir, debemos tener unas 20.000 máquinas o lo más aproximado a eso para que los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho libremente. Edwin Guayquirián, ya las reglas están escritas, ustedes quieren hacer lo que les da la gana. Bueno, pero precisamente, la regla es la Constitución. Mira, en el 99 se promulgó una Constitución, tú formaste parte de ese proceso. En el 2007 nosotros la defendimos en la calle esa Constitución, cuando la famosa reforma. En ese momento se volvió la Constitución de Venezuela y el espacio perfecto para resolver el conflicto. Artículo 72 de la Constitución. Podemos revocar a cualquier funcionario con el 20% de los electores. Eso es lo que estamos exigiendo. Precisamente la norma y la vigente del 2007 en este momento nos da para hacer el revocatorio. Pedro Carreño, en un error me imagino,
hace unos días dijo que eran 7 meses para activar el referéndum revocatorio. 209 días dijo. Bueno, lo pedimos en marzo, Pedro. Te ayudo a contar. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 7 meses. En octubre se puede realizar el referéndum revocatorio. Son muy malos para contar a veces, pero muy ágiles para robar. Luis González, pregunta al diputado, ¿qué piensa de la quema de la UNEFA en Táchira? Casi no le preguntas nada, me dice la mía. Bueno, evidentemente ya sabemos cuál es el método de protesta de los venezolanos. Les regalo otra vez la imagen. O las regaló, por cierto, el Táchira. Mujeres cruzando, exigiendo la apertura del puente Simón Bolívar. Millones de venezolanos tomando Caracas, cacerolazo en Villarrosa, exigiendo, desafiando sí al poder constituido, porque es parte también de las legítimas protestas, en el marco siempre de la Constitución. Abogado Luis Rodríguez, Venezuela debe entender que la oposición también es cogobierno, identifiquemos bien a las partes. Villarrosa con Maduro, se llama este tuitero, dice por aquí, pregúntale por qué colocaban Guaya y a él nadie lo conocía. Revocatorio no hay. Mira, importante eso. El mito, digo mito, de los 43 asesinatos en el 2014, ¿por qué? La fiscal general de la República, en su presentación de este año en la Asamblea Nacional, dijo de dónde venía su asesinato. 80% de los asesinatos de esos 43 fueron SEBIN, mató las fotos del trabajo de los medios de comunicación, así lo relataron, a Juancho Montoya y a Basil Lacosta, lamentablemente. En la noche a Robert Redman, Geraldine Moreno y Génesis por colectivos y Guardia Nacional. 80%. El otro 20% son accidentes que también están siendo ya procesados. Es un mito, o sea, el tema de la famosa Guaya. La responsabilidad de la oposición, la oposición no tiene responsabilidad por ninguna de las muertes. La oposición llamó a protestar pacíficamente, Vladimir. Nunca, en ningún llamado, incluso el día que se presenta a Leopoldo López, el 18 de febrero, y el 12, en la Fiscalía, vemos claramente cuál fue el llamado. Que no, por eso la pregunta que me hacías en el corte anterior, lo dijimos claramente y lo mantenemos. Protesta pacífica en el marco de la Constitución, sí, contundente en la calle para exigir los derechos. ¿Condenan las guarimbas? Nosotros condenamos todo método de protesta que genere violencia. Ajá, aquí dice, este señor no recuerda que Leopoldo se entregó porque iban a matarlo. Diego Peñalver dice. No, se presentó porque tenía una acusación injusta en su contra y como no tenemos deuda con la justicia, se presentó a dar la cara ante el país. ¿Hizo lo correcto Delson Guárate al estar en su despacho esperando que lo fueran a capturar? Delson Guárate es un hombre muy trabajador, uno de los pocos que logró ganar. Creo que esa es otra factura que nos pasa, por cierto, el gobierno, ganar donde nunca hemos ganado. Lumay Barreto, por ejemplo, alcaldesa de Guasdualito. Como no la metieron presa, entonces la destituyó el TCJ. Por ejemplo, Warner Jiménez, Maturín, María Briceño Agorri, Chaguarama y cada uno de los espacios, Marigüitar, por cierto, de donde... ¿Warner Jiménez se va a entregar? Warner Jiménez está ajustado a derecho, Vladimir, y va a estar presentándose donde se tenga que presentar en su momento. Alejo González, ¿qué se le puede hacer a Tibisay si no da el cronograma este año? El PSUV lo que está es asustado. Eso es importante, y aprovecho esto, Tibisay hace poco decía que no es sujeto a presión. Todo funcionario público es sujeto a presión, por definición además. Además está en los artículos de la Constitución que dice claramente que debe dar respuesta oportuna y veraz a los ciudadanos. Y además en el artículo de la protesta. Entonces todos Tibisay somos sujetos de presión y usted debe entregar de inmediato el cronograma del referéndum revocatorio. Jorge Saborio, el referendo es de los ciudadanos, no de la MUD. Si no se da, fracasamos los venezolanos. Venezuela está con la MUD. Mi respeto al diputado Guaidó, ejemplo de lucha y compromiso social, dice Giovanni Emman. Buenas tardes. Alexander Liscano, buenas tardes. Definitivamente ellos no son demócratas, por eso no ceden. ¿Se le puede subir al presidente? Bueno, esto ya es otro tema de cosas. Saludos de la Universidad del Zulia, donde ya estamos trabajando por un cambio. Guaidó, dentro de la oposición hay muchos liderazgos. Dice por aquí, venezolano tiene las esperanzas puestas, el pueblo venezolano tiene las esperanzas puestas en el RR. Aquí dice Dulce, tú y los politicuchos de ambos bandos hablando gamelote y la gente muere de hambre. Soluciones. Yo entiendo la desesperación que nos escriben, que nos dicen, que nos dan en las calles, incluso la comparto, yo ya lo decía antes. Bebés muriendo por falta de atención primaria, gente que no tiene para comer 3 veces al día, acceso muy complicado para incluso servicios básicos. Entendemos, compartimos esta frustración, por eso hemos pedido apertura del canal humanitario, aprobamos una ley incluso en el Parlamento, estamos trabajando por las soluciones. ¿Qué le reconoce y qué le reclamas a García Carneiro en Vargas? Mira, ha hecho alguna obra de infraestructura, creo que muy mediocre, y lamento decirlo de esta manera, negó incluso las colas en Vargas en su momento, creo que no conocía ni siquiera La Guaira, lamentablemente, le tomó mucho tiempo el diagnóstico inicial porque no conocía la región para poder solventar algunas cosas de infraestructura mínima. O sea, la vialidad, hay que reconocer esa parte, pero creo que hace falta muchísimo, un potencial turístico impresionante del de Vargas, ya te lo decía antes, me encantaría estar hablando de la reapertura de la Casa de Reverón, la visita del turista 10 millones a esa casa, la apertura del puerto turístico, pero hoy estamos hablando únicamente de un elevado. Es muy lamentable y mediocre
esa participación cuando tuvieron todos los poderes, todo el dinero para transformar en una potencia real turística del Caribe en nuestro estado. Aquí me dice, te critico, no preguntaste al diputado Rojas por qué tienen detenido a Braulio Jatar, lo silenciaste. Yo le pregunté del caso. Sí. Si no respondió ya, yo le pregunté, le planteé el caso. Por cierto, el diputado, obviamente sé yo, reconoció el cacerolazo, reconoció las aprehensiones que hubo en Villarrosa, reconoció también la multitudinaria en marcha. Yo creo que a lo mejor por ahí se empieza. Ya reconoce que meten preso a gente por protestar, ya reconocen que hay multitudinarias marchas. Esperemos que el encuentro sea entre los venezolanos. Te agradezco mucho que hayas venido, Juan. Muchas gracias, Juan Vladimir. Guaidó, diputado por el Estado Vargas. Gracias a todos los que nos escribieron a través de nuestra etiqueta política en Vladimir a la Una. Mañana estaremos conversando con Elías Agua, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ex canciller de la República. Y ahora quédense con el hombre de la brújula internacional, Julio César Pineda. Hasta mañana.